Y bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos está permitiendo aquí en Mérida, Yucatán. Son las 6:12 y vamos a dar inicio con el programa del día de hoy con nuestro hermano Martín López desde Argentina. Y bueno, pues yo le dejo el lugar. Mi hermano, que Dios me lo bendiga. Bueno, bendiciones. Bueno, es una bendición, sí. Quiero saludar a la gente de todo México, de toda América, sí. Tal vez donde me estás escuchando ahora es a la tarde, acá es a la noche, en otros lados puede ser de madrugada, sí. O a la hora que lo vayas a escuchar, sí, sea de mañana. Eh, el momento y la hora, sí, que lo estés escuchando, bueno, será un antes y un después para tu vida, porque es un tema tremendo, poderoso, en el cual me habla si estoy fluyendo en el río de Dios o no. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Ahora bien, la palabra de Dios nos guía siempre, siempre a extendernos, pero obviamente nos guía a extendernos con ciertas características. ¿Cuáles son las características? La humildad, la mansedumbre, la templanza, la firmeza, la santidad por sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de esas cosas, hablamos de lo que es el reino de Dios. La palabra tiene que estar vigente y viviendo nuestras vidas. Si el Evangelio de hoy, lamentablemente, en algunos sectores, en algunos lugares, ¿sí?, no se está predicando ya en las calles, ya no se está predicando ni enseñándose el bautismo del Espíritu Santo en algunos lugares del mundo, ¿sí? Y entonces, si no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay fluidez. La palabra de Dios dice que el que cree en su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? ¿Hablando de quién? Del poder del Espíritu Santo. Pero ahora bien, hay dos puntos, ¿sí? Hay dos veredas, dos sendas, dos caminos que me hablan del que está en el camino del Señor fluyendo y el que está en el camino del Señor y no fluye. Ahora bien, ¿qué pasa con aquel que no tiene a Cristo? Bueno, es hora de hoy acercarse a Jesucristo, de venir a los pies del Señor, de decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado y dejar que el Espíritu Santo trate con tu vida, porque Dios tiene de esa manera, ¿sí?, el control de tu vida y ayudarte y guiarte en todas las áreas de tu vida. Ahora bien, si no se enseña esta palabra, nosotros los que predicamos rendiremos cuenta ante Dios. Por eso a veces hay personas que dicen, ¿por qué la palabra así fuerte? ¿Por qué? No, no es fuerte, sino que es el celo de Dios en el corazón de uno y el Espíritu Santo quien amonesta a uno mismo para dar esa palabra. Esto tiene que ser entendible. El Espíritu Santo es quien amonesta, quien redarguye, quien está ahí molestando ¿sí?, a aquellos, por decirlo de alguna manera, que predicamos la palabra, para dar una palabra que sea de bendición al pueblo de Dios, en este caso, en todo el mundo. Pero por sobre todas las cosas, un mensaje totalmente nuevo, un mensaje que cambie, que transforme, un mensaje que me abra el pensamiento a ver dónde estoy parado. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 1. Dice la Escritura, en la versión Reina Valera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tremendo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta parte, ya nomás esta parte me está hablando de que el hombre, que la mujer, que no estuvo en consejo de malos, ¿sí? Consejo. Hay personas que te aconsejan permanentemente, pero no están en el reino. Están en la iglesia y no fluyen en el reino. Hermano, explíqueme, se lo voy a explicar. La verdadera iglesia de Jesucristo es la verdadera iglesia, ¿sí? Cuando usted ve el libro de los Hechos, ahí ves la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Cuando ves hombres y mujeres fluyendo en el poder de Dios, cuando ves hombres y mujeres que realmente están llenos del Espíritu Santo, cuando ves hombres y mujeres que aman lo que es la intimidad con Dios, que no están esperando el aplauso. Hoy por hoy, lamentablemente, hay mucha gente esperando el aplauso. Predicadores, ¿sí?, que esperan el aplauso. Usted tiene que estar tranquilo, no tiene que esperar ningún tipo de aplauso. Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero
Cuando uno espera el aplauso, esa será tu recompensa. Mi recompensa, la que yo busco, es ser lleno en cada momento, ¿sí? Traer una palabra nueva a cada congregación o en cada plataforma en la cual me toca ministrar la palabra, para que el que está del otro lado sea salvo, para que el que está del otro lado reciba de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Una visión clara a lo que Dios lo ha llamado. Cuando tenés visión, es ahí donde tenés de parte del Espíritu Santo la manifestación de los dones para que te abran los caminos en lo que Él te ha llamado. Es importantísimo, iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Es importantísimo aquel que no tiene bautismo del Espíritu Santo, ser lleno, pedirle a Dios que te bautice. Si vos no le pedís bautismo al Espíritu Santo, si vas a la iglesia solamente por ir, el enemigo va a ser de vos un juguete, va a jugar con vos. Pero déjame decirte que hoy, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios quiere fluir en tu vida. Búscalo con total hambre, con desespero y con anhelo, que sea lo primero que quiera en tu vida vos tener. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una vez alguien me preguntó qué significa, y para él bien claro, en la traducción en lenguaje actual, dice, Dios bendice, escucha, a quienes no siguen a los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. La pregunta a mí es la siguiente: ¿cuáles son tus compañías? Iglesia, ¿cuáles son? Vamos a hablar de la iglesia como tiene que ser, como tiene que estar, como Dios quiere, la que Dios va a llevar. ¿Cómo puede ser que una persona que esté en el camino del Señor tenga doble palabra, doble ánimo, doble intención? Toda persona que está en el camino del Señor deberá examinarse en estos momentos, si es necesario y está mirando en vivo, qué es lo que está haciendo para Dios. Porque si no, no estoy fluyendo en el río de Dios, no estoy fluyendo en el poder de Dios. ¿Cómo me di cuenta? Porque hay sequedad en mi vida. Ahora sí, bien, Dios te levanta, pero Dios permite esa sequía. ¿Para qué? Para que te examines y para que en el nombre de Jesucristo fluya el poder de Dios y seas un hombre, una mujer levantado por el poder del Espíritu de Dios. Se ha dejado mucho, lamentablemente, sí, de lado lo que es la oración. No en todos, pero la gran mayoría. Solamente con ir a la iglesia estoy bien, sí, me siento bien. Habrá momentos en el cual Dios te dejará solo. O sea, para esas personas que solamente quieren sentir. Y Dios deberá tratar con esa persona, probarle la fe, porque Dios tiene que probarle la fe. Nos ha probado la fe y sigue probando la fe a nuestras vidas. Pero está ahí donde te vas a dar cuenta si realmente sos lo que decís que sos, si estás alineado a la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy por hoy vemos mucha gente que tiene maldad, malas compañías, y te habla con malicia, con perversidad, ¿sí? Y sin nada más profundo, ¿sí? Viene del área del satanismo. Ciertas personas muchas veces están en el camino del Señor y te están criticando a vos por ser una persona que sirve a Dios, y te están criticando a vos por ser una persona que estás lleno del Espíritu Santo, porque sos una persona que te moves, porque sos una persona que vos decís, yo quiero más de Dios. Mire, yo te voy a decir una cosa muy importante, iglesia que me estás escuchando del otro lado, y usted que no tiene a Jesucristo. Urge el tiempo para que todo aquel que conoce a Cristo, busque llenura del Espíritu Santo, busque orar, busque estar en fuego, busque leer, porque si no, va a haber problemas. La gente quiere ser bendecida, pero Dios bendice a quienes, a los que obedecen. Al desobediente Dios no lo bendice. Ya quítese de su pensamiento, amado oyente, que Dios te va a bendecir, porque todo el mundo es cristiano hoy en día. No, no, no es así. No es así.
El cristiano refleja la santidad de Dios. El cristiano refleja el poder de Dios. Y es una persona, por sobre todas las cosas, humilde, ¿sí? Humilde. Eso caracteriza a aquellos que, por lo menos, ¿sí? A aquellos que tenemos que predicar, tenemos que tener humildad. Porque si no tenemos humildad, la palabra de Dios no vendrá a nuestras vidas. No vendrá ese rema, no vendrá ese poder, esa potencia del Espíritu Santo para poder aconsejar, para poder guiar, para poder instruir al hombre, a la mujer de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podemos. Cada uno de nosotros que nos toca predicar, que nos toca ministrar, amados pastores, ¿sí? Amados evangelistas, usted sabe bien, tenemos que ir a los pies de Dios. Para que Dios me dé una base en mi mensaje y un potencial en mi mensaje, ¿para qué? Para que la persona que no tiene a Jesucristo se convierta a Cristo. Para que la iglesia que está adormecida se levante. Se tiene que levantar. Dios está mirando en este tiempo cómo el mensaje se está extendiendo a todos lados del mundo, pero también Dios está mirando cómo en algunos lugares no hay un compromiso para con Dios. Y por eso mismo muchas veces este tipo de prédicas, ¿sí? Prédicas que nos llevan a mirarnos a nosotros mismos y a ver realmente, ¿sí? Buscamos, no le buscamos, estamos con un pie acá y otro allá. Hay que fijarse bien dónde estamos, ¿sí? Ahora, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. A ver, esa es mi pregunta, en versión Biblia, traducción en lenguaje actual, te estoy leyendo. Dios bendice a quienes aman su palabra. Punto 1, ¿sí? ¿Amás la palabra de Dios? Sí, hermano, bueno, y alegre la estudian de día y de noche. Y ahí no sé, hermano. Hermano, la palabra es vida. Cuando uno empieza a leer la palabra, cuando uno empieza a indagar las escrituras, cuando uno empieza a meterse en Reina Valera, te dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Es rico para nosotros, ¿sí? Como hijos de Dios, estar en la ley, en la palabra, es nuestra delicia y en su ley medita de día y de noche. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, guíame, Señor, ayúdame. Iglesia, tenés que estar despierta para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en tiempos peligrosos en este sentido. Se han levantado muchos falsos profetas, falsos predicadores. Se ha levantado aquello que el Señor ha dicho en la palabra, ¿sí? ¿Y cómo estamos preparados en la palabra? Yo sé que Dios me toca mucho, me va a decir. Bueno, pero no alcanza con que Dios te toque. Debes estar preparado en la palabra. Debes estar preparado. No tiene que ser un peso. Si de verdad Dios te ha tocado, no puede ser un peso. Porque hay algunos que uno le dice, lee la palabra, ¿sí? Uno no tiene por qué decirle. Eso nace de tu corazón. Tu espíritu se conecta a la palabra porque es espíritu. Entonces, escúchame algo con mucha atención. Si realmente amas a Dios, si Dios te tocó, amas la palabra, porque Dios te amó primero. Y la palabra es espíritu. Ahí tenés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios bendice a quienes aman su palabra. Si no, no hay bendición de parte de Dios. No se engañe más. ¿Por qué muchas veces uno se pregunta, ¿no es cierto? Hay personas que se preguntan, ¿por qué será que Dios no me bendice? Porque no amas la palabra. No la lees, no la escudriñas, no te preocupás. ¿Por qué será que ellos me llaman a predicar? ¿Hay algo importante de parte de Dios en tu vida para dar? Pero hermano, no, hermano, nada. ¿Hay algo importante para dar que edifique? ¿O tenés que edificarte vos todavía y escuchar a alguien? ¿Sí? Si usted está viviendo en un estado en el cual está somnoliento espiritualmente, no es necesario escucharle nada. Pero si está así de esa manera, hoy Dios quiere que fluya el río. Ahí nos damos cuenta las dos personas. ¿Qué tipo de persona? El que fluye el río y el que no. El que no lee la Biblia, ¿sí? Y le cansa todo. ¿Por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? Bueno, si te molesta eso, esos son los requisitos que Dios pone. Requisitos. ¿Y por qué tengo que ayunar, hermano? Porque te santifica. Hace bien al cuerpo.
¿Y por qué tengo que orar? Porque te comunicas con Dios. ¿Y por qué tengo que leer y estudiarla? Alegre encima. Bueno, una vez que vos te conectás con Dios, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a darte alegría y contentamiento cuando vos estudias la palabra, ¿sí? Porque la palabra te va a guiar hacia toda verdad. Es un misterio esto. No le voy a venir con misterios, ¿sí? Porque es necesario primeramente que uno quiera amar la palabra. No te sirve de nada que yo venga con un mensaje, ¿sí? Con mucha palabra y, y todavía no amas la Biblia, todavía no amas la palabra, todavía no tenés alegría cuando lees la Biblia. ¿Qué está pasando? Entonces, una advertencia solemne de parte de Dios para que uno fluya en el río de Dios. Hay personas que son muy, pero muy, que se emocionan al momento. Ya Dios me tocó, bueno, perfecto, pero viví en el toque de Dios. Deja que Dios trabaje en tu vida. Bendito sea Dios. Hay personas que son así, pero cuando viene el problema y la circunstancia adversa, se apartan de la congregación. O cuando viene el momento donde hay que servir a Dios, se apartan de la congregación. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Dios bendice a quienes aman su palabra. Dios bendice a quienes no solamente la aman, sino alegres la estudian de día y de noche. Ese es el punto, de día y de noche. Ese es lo que Dios siempre nos está hablando, para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos, para que nos demos cuenta que en el día que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Son tiempos peligrosos, pero el Hijo de Dios sabe, y sabe bien, que si está en tiempos peligrosos, escuche esto con atención, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, podrá haber el tiempo que sea, usted será cuidado y resguardado por Dios. Ahora, la persona que no está fluyendo en el río, que no está fluyendo en lo espiritual, no estoy hablando ni de saltar ni de gritar, fluyendo, leyendo, orando, ¿sí? Que haya fruto del Espíritu, porque tiene que haber fruto del Espíritu. Ahí habrá problemas. La persona que no ama a Dios. Porque no está amando la palabra, pero la que ama la palabra, sí, Dios le va a bendecir en toda área. En toda área. Ahora, me llamó mucho la atención cuando dice Dios bendice a quienes aman su palabra. Significa que es todo para nuestras vidas. Y alegres la estudian de día y de noche. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque en el libro de Josué, lo mismo le dice Dios a Josué. ¿Para qué? Para que él sea un hombre próspero en toda área. Y pero hermano, si usted supiera los problemas que yo tengo, no es cuestión de problemas. Porque todo el mundo tiene problemas. Y todos los hijos de Dios tienen problemas. No se victimice, ¿sí? No esté ahí llorando en los rincones. Levántese como un hijo de Dios y una hija de Dios, que Dios te llamó así, de esa manera. Dios te llamó, el Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Qué haces llorando en los rincones de tu casa? Pastores, ¿qué hacen? ¿Sí? Lamentándose. Si hay gente que no te obedece, escuchá. Si la expresión de Dios, Dios te levantará otro pueblo. Quédate tranquilo. Siempre y cuando vos estés obedeciendo al Señor, amado pastor. Dice la Biblia, versión Reina Valera, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos tenemos que estar sometidos a Dios, amén. Todos, todos. Y ahí vas a ver cómo la iglesia crece. La iglesia persona y la congregación crece abundantemente. Y vos te vas a preguntar, ¿y era tan fácil? Claro, lo que pasa es que uno muchas veces es muy, pero muy, pero muy porfiado, ¿sí? Y hay que porfiar entrar por la puerta angosta, no porfiarle a Dios, no porfiarle a su palabra, como muchos, lamentablemente muchas personas, pero ¿por qué yo tengo que leer la palabra? Escúchame, ¿cómo por qué?
Se sobreentiende que nace del corazón tuyo, ¿sí? Es de tu espíritu. Anhelás leer la palabra, es un deseo, es un anhelo, tiene que estar en tu vida. Si no lees la palabra, iglesia, ¿sí? Estás en problemas graves, porque va a venir cualquiera a llevarte. Lea la palabra, escudriñe. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, dice la versión TLA. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Esa es la persona que está, escuche con atención, esa es la persona que está fluyendo. Pues sí, ¿cómo puede ser si vino hace una semana a la iglesia y todo lo que hace le sale bien? ¿Cómo puede ser que entienda? Porque Dios ve su corazón, ve que tiene humildad. Ese es el punto principal. Ve de entrada que es una persona obediente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Seguir, porque Dios da semilla a quién? Al que siembra, no al que no siembra. Todo lo que hacen le sale bien. Y a veces uno se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta de ciertas cosas. Pero si, ¿cómo puede ser que en el pueblo de Dios haya cosas? Por eso la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios debe humillarse y arrepentirse de sus pecados. Hay gente que está en pecado, pecado de envidia, ¿sí? Pecado de división, pecado tremendo, ¿sí? De malos pensamientos contra los siervos. Iglesia tiene que dejar eso. Muchas veces la persona se pregunta, ¿y por qué será que yo no estoy creciendo? Bueno, por esa misma causa. Porque alegres muchas veces, si la persona dice, no, Dios me bendijo con una casa, con un carro, o un automóvil, ¿sí? Con un campo. Dios no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios es otra cosa. Explíqueme, hermano. El reino de Dios es haber nacido de nuevo, ¿sí? Y obviamente que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque tenéis que buscar la justicia. Las cosas materiales se añaden, las que necesitas momentáneamente. Pero nosotros tenemos que buscar que lo incorruptible, iglesia, sí, no lo corruptible, lo incorruptible. Tenemos que seguir a Cristo. Por eso la palabra de Dios, cuando vos la meditas, ¿sí? Estás alegre, estás contento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque entiende tu espíritu que Dios mismo te está hablando constante y permanentemente. Ese es el punto, que tu espíritu lo entienda. Hay personas que no entienden este punto, que la leen forzándose. Y Dios me dice acá, claro, perfecto, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu hombre interno para recibir esa palabra? Son como árboles sembrados junto a los arroyos, ¿eh? Árboles sembrados, plantados junto a los arroyos. Usted que lee, usted que obedece, sos de ese tipo y ese linaje de persona, plantado junto a los arroyos o a las corrientes de las aguas. Llegado el momento, dan fruto, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Siempre se ve verde, siempre se ve lindo, tienen mucho fruto. ¿Por qué? Porque están ahí arraigados. ¿A dónde? En el río de Dios. Y una cosa es estar arraigado en el río de Dios, otra cosa es ir a la iglesia. Muy diferente. Porque cuando vos vas a la iglesia, vas solamente. Vas. Pero cuando vos estás en el río de Dios, vas, y no solamente que vas, sino que el poder del Espíritu Santo se manifiesta de una forma sobrenatural en tu vida, y sos una persona de bendición espiritual en toda área. Tus ojos son alumbrados, según el libro de Efesios. Conoces a Dios de una forma tremenda. Conoces el amor de Dios, la misericordia, la justicia. Conoces todo, no solamente lo escrito, sino lo inspirado por Él. Tu espíritu, ¿sí? Se convulsiona, tu espíritu de una forma tremenda, porque hay un toque de Dios en tu vida. Y tu alma quiere obedecerle, y tu mente también, y te deleitas en la palabra. Nadie podrá detenerte cuando sos así. Hombres y mujeres de Dios. Ahora, aquel, tenés el otro, y vamos a tocar ese punto en un ratito. Los hombres y las mujeres, sí, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto. No dice dan fruto. ¿Cuántos de los que están del otro lado dan mucho fruto? Queda mucho fruto.
no se marchitan las hojas, señal, ¿sí? Cuando está marchitado, señal de que no llega agua. Por eso ves mucha gente que está, no puedo ir, estoy cansado. No, mentira, no es que está cansado. Ya empezó a darle lugar a la carne. Y llega un momento donde no llega el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no la activa nunca. No busca, no ora, no hace nada. Y la culpa empieza, ¿por quién? Por el pastor. Luego sigue por el hermano. Y después por la hermana. Y después, y así. La iglesia, hay que cambiar ese concepto. Hay mucha gente así. Pero usted, no. Usted no. En los últimos tiempos, sí, el amor de muchos se enfriará. Y como alguien me dijo, pero si se va a enfriar, ¿para qué lo predica? Porque está en mi corazón predicarlo. Que muchos todavía, sí, pueden ser rescatados de esa vida congelada espiritual. Son aquellos que no fluye el río. En todo el mundo pasa. La palabra de Dios me habla. La palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me dice, todo lo que hacen les sale bien. ¿A quién? A ese tipo de gente. Les sale bien. Todo. La prédica. ¿Sí? Todo. Un proyecto chico, un proyecto grande, en la obra de Dios, todo les sale bien. ¿Por qué? Porque hay comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo va con ellos. Les pasa la de Enoch, ¿sí? Dios mismo va con ellos. Ahora bien, seguimos adelante. Esto está tremendo porque la persona espiritual se nutre de estas palabras, ¿sí? Quiere más todavía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es un árbol que está plantado, sembrado junto al poder del Espíritu Santo, ¿sí? El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí hablará nuevas lenguas. Si pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, pondrás las manos sobre los endemoniados y serán libres. Si usted tendrá esa autoridad de parte de Dios. Eso es para aquel que es una persona llena del Espíritu Santo. El que no, se la pasa mirando a ver qué es lo que pasa. No, iglesia, ore. Esa mala costumbre de andar mirando cuando uno está ministrando. No, ore, póngase a orar, póngase a clamar, póngase a romper las cadenas, los yugos, en el nombre de Jesucristo. Esa muy mala costumbre de estar mirando antes de estar orando. Por eso hay que estar en fuego siempre, en poder, en potencia de Dios. Pero la Biblia me dice, ¿sí? No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y en la otra versión me dice, con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. Así se lo lleva. Hermano, usted me va a preguntar, seguramente. Hay gente malvada dentro de las congregaciones en todo el mundo. ¿Y cómo sabe? Por esta razón. Jesús lo dijo, la cizaña y el trigo crecen juntos. Y pero deme el nombre. No, ¿cómo voy a dar nombre? Eso no es falta de ética ministerial, ¿sí? Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Hay gente que será llevada por el viento. El viento recio de Dios, en vez de llenarlo, los va a sacar, los va a quitar, porque estorban la obra de Dios. Eso sucede en todo el mundo. Por eso, iglesia, uno tiene que estar bien encaminado, ¿sí? Es un requisito. Hoy la gente te dice, yo soy cristiano. Bueno, si sos cristiano tenés que entender que Dios es de valores y de principios. Si sos cristiano tenés que entender que que el reino es reino, es reino de Dios, no es reino tuyo ni mío, ¿sí? Si sos cristiano tenés que entender que hay sometimiento. Si sos cristiano tenés que entender esto también, sí, que hay llenura del Espíritu Santo. Si sos cristiano tenés que entender esto, que no sos de este mundo. Si sos cristiano tenés que entender esto, que tenés que predicar la palabra. Si sos cristiano tenés que entender esto, son requisitos, que tenés que orar, que tenés que ayunar, que tenés que meterte con Dios. Si sos cristiano tenés que entender todas esas cosas y hacerlas y ponerlas por obra. Entonces ahí sí va a fluir el poder de Dios. Si no, no. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que estar nivelado a la palabra. Nivelado. Si es como aquella persona que dice, yo sé manejar un avión,
y vos le das un avión y de repente no sabe para dónde salir, ¿sí? Ni siquiera puede arrancar, no está asesorado, ni siquiera tiene un entrenamiento. Lo mismo pasa con el Hijo de Dios, que dice, no, está bien, ya en otro momento. ¿Cómo en otro momento? Hoy, hoy, hoy tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Hoy tenés que deleitarte leyendo la palabra. Hoy tenés que tener un proyecto para trabajar en la obra, si tener crecimiento. Hoy, si Dios te dio algo, habla con tus pastores y ponelo por obra. Pero hoy, no mañana. Hoy pensalo, oralo, que Dios te, te conteste. Sí, que vos hablé con aquello que tenés que hablar y manos a la obra, iglesia. Pero el que está seco, lamentablemente, dice, no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva al viento. O sea, sus obras son obras que no son inspiradas por Dios. Escuche con atención. Las obras de esa gente que te escucha predicar a vos y que le molesta tu prédica, son obras inspiradas en la carne. Y a Dios no le agrada. Por tanto, a Dios no le agrada. Hay que pedir, iglesia, yo le voy a decir algo. La iglesia en todo el mundo ora siempre pidiendo misericordia por aquellos que son, lamentablemente, hombres y mujeres que no quieren someterse al poder del Espíritu Santo. Y cuando no te sometes al poder del Espíritu Santo, ahí está el gran problema. Ahí está el gran error. ¿Sí? No te estás sometiendo a Dios. Vos estás haciendo lo que vos querés, lamentablemente. Y, lamentablemente, ¿qué me dice la Biblia más adelante? Por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es tremendo. O sea que Dios no le va a dar lugar. O sea que Dios los tiene como pecadores. O sea que Dios dice, no, no te vas a levantar. No, porque vos no estás honrando mi nombre. No, porque no portás poder de Dios. Y en la otra versión es más claro. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Personas que tienen intenciones malas no tendrán ningún tipo de parte, ¿sí?, en la reunión de la gente que tiene bondad del Espíritu de Dios. Ser bueno en la carne es una cosa y ser bueno en el poder del Espíritu Santo es otra. Tener que estar lleno del poder del Espíritu Santo y entender la palabra, comprenderla, discernirla, deleitarte con ella, ¿sí?, día y noche o en el tiempo que vos estés. ¿Para qué? Para que vos crezcas, para que vos seas sano, para que seas restaurado, para que vos tengas autoridad. Hay personas que quieren tener autoridad y no leen la Biblia. Es como querer manejar un automóvil sin su volante. Es imposible. Los requisitos de un hijo de Dios es la identidad de reino que tiene que tener todo hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que te cueste leer? ¿Cómo puede ser que te cueste ir a la iglesia? ¿Cómo puede ser? No entiendo. Y por allí sale un predicador a la calle y te habla y vos le decís, yo sí creo en Dios. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, nos dice la palabra. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia en esa área. No podemos decir algo que no cumplimos, aquello que no cumplen. Bendito sea el Señor. Pero esta palabra es para discernir, ¿sí? Para fijarse. Es para fijarse. Y la persona que le cuesta deberá decir, no, voy a empezar a leer. Alábelo si puede. Voy a empezar a leer. Voy a empezar a amar la palabra. Y si usted ama la palabra, usted va a empezar a crecer. Dios empieza a restaurar, Dios empieza a levantar, Dios empieza a sanar ese corazón dolido, quita la maldad, quita todo eso. Hay que dejar que el Espíritu Santo empiece a quitar todo lo que estorba en la obra de Dios. Amén. Hay que dejarlo. A veces muchos me preguntan, ¿por qué será que la prédica es tan fuerte, hermano? No puede ser una prédica más suave. Es que este tipo de prédica nos enseña a que si estamos con un pensamiento de maldad, ¿sí? Mucho cuidado, no nos vamos a levantar, ¿sí? Es que si somos juzgados, nada nos salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. O sea,
que vamos a querer ser usados por Dios, pero no vamos a tener parte. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el lugar a Dios. Dice la Biblia, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ¿sí? Ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea que en la congregación de los justos nadie le va a dar lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no va a permitir. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer de visión. No va a permitir que se levante alguien a hablar una palabra que no edifique a los demás, hermanos. Ese es el punto fundamental. Cuando Dios llama a cada hombre, ya le dijo bien en claro la receta, ya se la dio. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y todo hombre de Dios debía estar ligado a la oración. Tenía que estar ligado a la oración. Toda mujer de Dios tenía que estar ligada a la oración. Un hombre de Dios no puede ser usado si no ora. Cuando vos ves a alguien que vos decís, wow, ¿cómo hace? Es porque conoce la oración, es porque lee, es porque escudriña, es porque se mete con Dios, es porque el tiempo que él tiene, ¿sí? Después de su trabajo secular, aquel que tiene trabajo secular, lo utiliza para luego escudriñar, leer, meterse, para luego ser de bendición a otras personas. Y por sobre todas las cosas porque lo necesita. Uno necesita, ¿qué es lo que necesita? La voz de Dios. ¿Sí? Los predicadores necesitamos la voz de Dios para mandarla hacia todo el mundo, ¿sí? Para mandarla en las congregaciones donde nos toca estar, a donde nos toca ir. Ahí tenemos que tener la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora bien, dice la palabra. Esta parte me llama mucha atención en la versión TLA. Cuando sea juzgado nada lo salvará. Me está hablando de personas que van a ser juzgadas, como los buenos también. Todos tenemos juzgados delante de Dios, pero nada los va a salvar. Porque Dios dice, esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Me está hablando que son pecadores, que no tienen parte en la reunión de los buenos, que no van a tener parte tampoco en el reino de los cielos. Entonces tremenda esta palabra porque está diciendo, usted que no está fluyendo en el río de Dios, usted que está lamentablemente criticando a los siervos de Dios, usted que se ríe de aquellos, ¿sí? deberá examinar bien esta parte. Usted que se ríe de los planes de aquellos que son nombres de Dios, ¿sí? Deberá examinar esto. Y luego va y se sienta en la iglesia. Claro, lo único que puede hacer es sentarse, nada más. Porque se sienta, ¿sí? Porque todavía no se ha arrepentido en su pecado. No se ha arrepentido. Todavía está la ira, la gritería, el enojo, todavía hay malicia y eso no es de un hijo de Dios. Cuando uno quiere, escuche con atención, cuando uno quiere crecer, vaya al libro de los Hechos y se va a dar cuenta cómo vivía la iglesia en ese tiempo. ¿Sí? Obedecía, no andaba con cuestiones raras y cuando no obedecían pasaba algo, la muerte, Ananías y Zafira, ¿sí? Muertos totalmente porque no obedecían. Entonces cuando vamos a la palabra y vemos el poder de la palabra y el poder de los hombres y mujeres de Dios, ¿sí? La verdad que nos hace abrir los ojos como diciendo, estamos viviendo en una esfera así, estamos viviendo en un nivel alto, tenemos responsabilidad de enseñar, estamos con hambre, con anhelo, con desespero, o estamos yendo a la iglesia por ir. Hay que ver esto, si estoy yendo por ir, hay que examinarlo. Pero si voy a la iglesia porque amo a Dios, no me importa de nada, hago caso de lo que más me dicen. Empezaré a predicar la palabra. Empezaré a preguntarle a Dios qué quiere conmigo. Empezaré a hablar con Él, ¿sí? Aquellos que son nuevitos. Dios empezará a transformar tu vida profundamente, de una forma sobrenatural. Y ahí vas a empezar a andar en lo que es el río de Dios. Y por allí muchos, ¿sí? Que tienen muchos años, ¿sí? O mucho tiempo, o muchos pensamientos en la obra de Dios, te dirán, y bueno, pero yo conozco más. Claro, perfecto, conocés, pero no potencializás lo que tenés. No lo potencializás. Hoy tenés que potencializarlo. Hoy tenés que levantarte. Hoy es tiempo de levantarte, ¿sí? De sacarte ese polvo, ¿sí? De decir,
me voy a levantar para que yo, cuando sea juzgado, me vaya con Cristo, para que cuando yo sea juzgado, las obras del Espíritu estén, para que cuando yo sea juzgado, yo sea una persona que tenga parte en el reino de los cielos. Hoy tenés que levantarte, no lo será mañana, hoy es el momento. Si vos tenés una equivocación, si vos tenés un error, si erraste en algo, es día, hora y momento de que vos te arrepientas de ese pecado, cualquiera que sea, y te pongas a cuentas con Dios. Y ahí vas a empezar a fluir en lo que es el poder del Espíritu Santo. Métete en ayuno, orá, clamá, y te vas a fijar, y te vas a dar cuenta que el propio Dios de los cielos empezará a ser aquel que caminará junto a vos o dentro tuyo, como con Enoc. ¿Por qué? Porque vos te volviste a Dios. Eso es necesario. Es necesario, es importantísimo que cada persona lo sepa y lo entienda, iglesia. ¿Qué es lo que pasó con los hombres de Dios cuando empezaron a ser levantados y empezaron a predicar la palabra? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Había un pueblo que se ponía en contra y había un pueblo que no. Y el pueblo que se ponía en contra, cualquier directriz que Dios le daba a ese siervo, lamentablemente había consecuencias y no muy buenas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con aquellos, ¿sí?, que, alabado sea Dios, que son obedientes? Dios le da la victoria siempre, en toda área. En toda área. La persona hoy no se arriesga a lo que es la fe. No se arriesga. ¿Por qué no se arriesga? Porque no lo busca. No está buscando a Dios. Tiene todo cómodo, todo servido, todo ahí. Pero llegará el momento, hermano, los precios que hay en todo el mundo, te hablo económicamente. Es terrible. Y llegará un momento donde empezarás a vivir en la fe, donde empezarás a creer esa palabra que dice que todo lo que haces con tu mano será prosperado. Deberás creer la palabra. Deberás creerle a Dios. Deberás ser una persona que todo lo que haga, ¿sí?, sea bendito. Son temas delicados esto, hermano. No es cuestión de decir, bueno, sí, yo soy bendito porque voy a la iglesia. No. Vos sos bendito porque estás viviendo bajo una santidad que Dios te ha dado. Vos sos bendito porque te estás moviendo en obediencia, por eso sos bendito. Y el que no, todavía Dios está tratando. ¿Por qué? Porque le cuesta, ¿sí? No obedece, no hace caso. ¿A quién? A Dios, ¿sí? No predica, no ora, no hace nada. Pero hermano, la palabra dice que el que cree será salvo. Claro, pero en el creer también va los requisitos que Dios te deja. Esto. Versículo 6. En verdad Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Hay personas malvadas, ¿sí? Hay personas malvadas, ¿sí? Porque Jehová, el Reina Valera, te dice, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los buenos, ¿sí? Aquellos los cuales Dios conoce su senda, ¿qué va a pasar? Dios se lo va a enderezar. Dios conoce su camino. Dios sabe cómo tratar en esa área, porque Él lo ha llamado, porque Él es Dios, porque hay un solo camino que es Jesucristo. Sí, Dios cuida a los buenos. En verdad, dice la palabra, Dios cuida a los buenos. No te preocupes por esos momentos, ¿sí?, en los cuales se están viendo hoy en día, momentos de prueba, momentos de angustia, momentos de tristeza, y vos de repente empezás, hay personas que dicen esto, uy, a mí me va a pasar lo mismo. ¡Basta! Vos tenés un idioma espiritual, vos tenés un idioma que está en la Biblia, vos tenés una palabra que sale de vos y está en tu corazón. Dice, pero los malvados se encaminan al fracaso. Toda persona que es hijo de Dios, escuche, y se encamina al fracaso es porque no le está creyendo a la palabra. Créale a la palabra. Créale a la palabra. No puede ser. Uno tiene que revelarse ¿a qué? ¿Sí? A la incredulidad. Uno tiene que revelarse ¿a qué? A las cosas que no son de Dios. Ejemplo, ¿sí? Los antirrequisitos. El dejar de orar, el dejar de leer, el dejar de predicar, el dejar de obedecer, el dejar de sembrar. Pero hermano, ¿viste? ¿Viste que hay cuestiones en la palabra en las cuales cuando uno las habla, les toca ministrar, o decir, uy,
a mí me falta esto. Gloria a Dios aquel que piensa, ¿sí? Piensa y dice, sí, a mí me falta esto. Porque para eso son este tipo de palabras, hermano. Para que uno piense, recapacite, ¿sí? Y diga, Señor, acá tengo que cambiar, acá yo te estoy fallando en esta parte, te estoy fallando en esta otra, te estoy fallando acá, Señor mío, no tengo obediencia, ayúdame. Y cuando vos te arrodillas delante de Dios, Dios empezará con su favor, ¿sí? ¿A qué? A doblegar el camino de maldad que tenías porque no lo conocías. Y Dios empieza a cambiarlo, empieza a cambiar la maldición en bendición, empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios de poder. Pero entonces, ¿por qué, hermano, habla de la palabra que los pecadores sí no tendrán parte? Claro, porque están en pecado, pero la persona cuando está en pecado y se arrepiente, tendrá parte. No sea tan literal en la palabra. Debe indagar, debe buscar en la palabra y en el espíritu, ¿sí? Por eso es importantísimo meditar de día y de noche la Biblia. El que no medita, el que no piensa y no se pregunta la palabra, tendrá fracasos espirituales. En verdad Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. No es que tienen maldad en hechos, algunos sí, otros no, pero tienen maldad en la falta de obediencia a Cristo. No obedecen, hacen lo que ellos quieren y se encaminan a un fracaso y luego lamentablemente sí, se alejan del Señor. ¿Qué es lo que quiere hoy Dios? Son esos dos puntos, el que fluye en el río y el que no. En palabras sencillas, el que fluye es el que obedece y el que no es el que no obedece. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos estamos reencontrando el próximo sábado a la misma hora. Amén, amén.